seguimos entonces recorriendo algunas listas y algunos de los candidatos de nuestra provincia de Buenos Aires. En este caso volvemos a La Plata, porque está Lucía Yáñez, directora de Acceso a la Justicia y algo más que ya nos va a decir. Asistencia a la víctima. Asistencia a la víctima. Ahí está, entre los dos no sale. Era un cargo largo, ya lo dijimos. Sí, hola. Lucía, candidata a diputada. Precandidata. Bueno, pero Es precandidata, no pero tiene no interna, tenemos ya no hay interna. interna. No Así hay que interna, exacto. lograron, ahí ustedes, recién hablábamos con un precandidato a concejal de La Plata, no hubo acuerdo, ustedes sí lograron un acuerdo. ¿A cómo se llegó? ¿Fue muy tenso? ¿Quedaron heridos? ¿Quedaron lesionados después de haber armado las listas? ¿Te gusta cómo quedó la lista? Mirá, yo creo que siempre, digamos, quedan heridos, porque claramente es difícil poder conformar una lista que tiene limitaciones en la cantidad de espacios, con todos los espacios que tiene la Ciudad de La Plata, que por suerte son muchísimos. Digo, el peronismo tiene muchos espacios en la ciudad, es muy grande, se ha masificado muchísimo, mucho más, digo, en los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, donde las juventudes han participado masivamente en la política, hemos participado, hemos ingresado masivamente a la política, y eso ha hecho que exista una multiplicidad de espacios. Creo que sí, esta lista representa mucho más la unidad de lo que habíamos logrado hasta ahora. Es una lista de la unidad, si bien en el Consejo Deliberante hay 2 listas, hemos logrado consensos, hemos aprendido, creo yo, de lo que pasó antes. Y creo que es un proceso que nos ha costado, pero que lo hemos logrado y que es una lista que a mí me gusta, que creo que representa muchos sectores y que nos va a permitir también representar a muchos platenses y muchas platenses. A diferencia por ahí de algunas otras figuras o candidatos, en tu caso, me parece que es un dato objetivo, tal vez coincida, tal vez no, sos más desconocida. No digo que seas desconocida, sino más desconocida o menos conocida. Sí, soy más desconocida, muy desconocida incluso. Y bueno, ¿y cómo se encara, digamos, cómo se inicia, cuáles son los primeros pasos? Porque todo el mundo habla de la renovación de la política, pero ¿desde dónde se arranca y cómo? Para alguien que te está viendo y dice, yo también quiero entrar, quiero empezar a que me conozcan. Bueno, yo puedo contar por ahí mi experiencia. Yo milito hace muchos años, yo vengo de una familia peronista. ¿Cuántos muchos, perdón? Nací en una familia peronista y eso, digo, hace que en el cotidiano, en mi vida, en la mesa de mi casa todos los días se hablara de política y participáramos en política desde chicos. Después hubo una situación familiar, yo perdí a mis papás en un accidente de tránsito cuando era muy chica. Eso, bueno, truncó de alguna manera esa participación porque eran mi mamá y mi papá los que más participaban. Y después me sumé, sí, a la militancia desde la juventud. ¿Y dónde? ¿En la universidad? Sí, ¿En los desde barrios? la universidad yo estudié abogacía, soy abogada, después también estudié periodismo deportivo, soy docente de la universidad, tuve una básica, un centro cultural en el centro de la ciudad, en Islas Malvinas, toda mi vida política ha transitado por ahí, mi papá también tuvo un centro cultural cuando recién el regimiento volvía o aparecía como una posible plaza ahí en la Plaza Islas Malvinas. Nuestro centro cultural estuvo en la casa de una histórica militante que era Lili Ferrari, que es una militante muy conocida en La Plata y que ha representado el peronismo en miles de lugares. Y bueno, a partir de ahí siempre hemos transitado también la militancia territorial porque nuestro trabajo, mi trabajo es muy territorial. Digo, yo ahora soy directora de Acceso a la Justicia, pero trabajé muchos años en centros de acceso a la justicia con referencia territorial y también en la política he militado territorialmente con los grupos más vulnerabilizados, que son los espacios donde nosotros tenemos más formación, digamos, y donde venimos transitando hace muchos años desde la gestión y desde la militancia para fortalecer los espacios y las redes de contención de las personas que más nos necesitan. Voy a abrir un paréntesis. A ver. Voy a abrir un paréntesis porque después vamos a seguir hablando de política, pero ahora vos sola nos hablaste de tu gestión y yo quería hacer algunas preguntas sobre la gestión. Bueno, sobre la gestión. O sea, hacemos gestión y después cerramos con política. Por supuesto. Sí. Hay un prejuicio o realmente es una certeza de que la justicia está muy lejos de la gente. Las cosas que pasan en la justicia están... Incluso que habla otro idioma, ¿no? Claro, sí, habla otro idioma. El idioma legal no es el de la gente también. E incluso, y más también, si vamos a hilar más fino, los jueces, como no tienen la necesidad de exponerse como ustedes, los candidatos, no necesitan de los medios, así que a veces algunos reniegan por sus fallos y reniegan. Bueno, todas esas cosas existen realmente y si existen en la provincia de Buenos Aires, en la justicia bonaerense, ¿qué es lo que se hace para revertir esa situación?
Sí, claro que existe. Hay una problemática muy seria en relación. Yo siempre lo digo, creo que el Estado es una integralidad, son tres poderes que se han dividido por una cuestión de funcionalidad, ¿no? Históricamente, digo. Y podemos remitir eso a la historia de cómo surgió la República y para qué están los poderes, pero claramente tenemos que trabajar juntos y juntas. Es imposible pensar solucionar los problemas a la gente si el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo funcionamos de maneras tan distintas o tan separadamente. Sí me parece que en eso tenemos que encontrar puntos donde podamos reflexionar sobre la justicia, porque claramente ciertos sectores nunca acceden a la justicia, e incluso para los sectores medios y los sectores universitarios. Digo, a veces es difícil. A mí me pasa mucho, me pasó en el estudio y me pasa también en la gestión, que llega gente por ahí de clase media, universitaria, muy preocupada o asustada porque te llega una carta de documento, una demanda, porque hay mucho desconocimiento también en lo que tiene que ver con la formación legal. Y por la dificultad del lenguaje técnico, como bien ustedes decían, a veces vos lees un fallo y es difícil saber qué dice para nosotros los abogados o nosotras las abogadas, poder reconocer lo que dice mucho más para la gente común. Creo que tenemos que encontrar planos del acceso a la justicia, que es el espacio que a mí más me toca desarrollar, donde realmente podamos encontrar la humanización de todos los sectores. Creo que todos los sectores tenemos que humanizarnos, empatizar más, ahí también ingresa el Poder Judicial, y por sobre todo ver de qué manera integramos todos los procesos del Estado. Y en esto quiero decir, por ejemplo, si vos tramitás en un juzgado de familia cualquier problemática, digo un ejemplo, vinculada a la violencia familiar, es necesario que el servicio local funcione bien, porque si el servicio local no informa la situación respecto, por ejemplo, de un abrigo en un niño o una niña, la causa queda paralizada. Digo, entonces hay una necesidad de mover ese aparato en conjunto, de trabajar en conjunto para poder hacerlo funcionar realmente. En función de este diagnóstico, decime una medida que hayas podido poner en marcha en este año y medio en esa dirección. Es decir, mira, yo tal día hicimos esto y esto implica tal cosa. Bueno, nosotros creamos los centros de acceso a la justicia provinciales. Digo, en provincia los centros de acceso a la justicia como tales no existían. Sí en Nación, que son los CAJ, que es una política creada también por el ministro Alac en Nación, nosotros lo trajimos a provincia. Los centros de acceso a la justicia son espacios territoriales que están descentralizados, que funcionan en el territorio. Nosotros hemos hecho más de 400 operativos en el territorio con dispositivos interdisciplinarios, es decir, trabajadores y trabajadoras sociales, abogados y abogadas, psicólogos y psicólogas, que las problemáticas que la gente nos acerca se trabajan de manera interdisciplinaria para poder justamente acceder a los derechos. Y en eso también acceder al Poder Judicial, digo. Te quiero dejar un dato. Sí. En el informe nosotros atendimos 20.000 casos en lo que va de la gestión. En un año y 8 meses, 20.000 casos que tienen que ver con acceso a derechos, con asistencia a víctimas y rescate de víctimas de trata. ¿Un camioncito y un cartel y la gente viene? Sí, ponemos gazebos en los diferentes lugares, ya sea clubes. A eso iba, porque viste, estábamos hablando de que el lenguaje, me llegó una reflexión, por ahí la compartís o no, la pongo en común. Hablamos de que el lenguaje legal es complicado, es intrincado, y a veces el lenguaje de la política también. Sí, también. ¿Qué hicimos? Abrimos locales o fuimos a los barrios y invitamos a la gente que tiene el lío, que tiene problemas, y la asesoramos. ¿Eso es lo que hacen? Sí, hacemos eso. Tenemos gazebos que los ponemos en clubes, en escuelas, trabajamos con el SAE, trabajamos en el Detectar, trabajamos en el Vacunate también. Incluso en el Detectar hemos hecho el casa por casa en conjunto con los voluntarios del Ministerio de Salud, para acompañar otras problemáticas. A veces nos pasaba, o le pasaba a la gente del Ministerio de Salud, que se acercaban a una casa donde había personas que estaban infectadas, que estaban aisladas y les decían, mirá, yo tengo tal problema, no lo puedo resolver, o tengo que salir porque necesito esta medicación. Bueno, esas gestiones las hacíamos nosotros de acceso a la justicia y también el asesoramiento de la problemática integral. Digo, hay problemáticas que son muy serias. La violencia en La Plata, digo, la violencia de género y la violencia intrafamiliar en La Plata es una problemática que las estadísticas nos muestran que es muy importante. Digo, y sin embargo, en el área de asistencia a víctimas del municipio, durante 8 meses tuvo acéfala y se ha subejecutado ese presupuesto. Nosotros encontramos ahí la necesidad de trabajar fuertemente. Que relevar esa ausencia del Centro de Asistencia a la Víctima. Nosotros tenemos un área de asistencia a víctimas histórico, está en La Plata desde el año 2004, con lo cual tiene una jerarquía provincial, es conocido, el Centro de Protección a los Derechos de las Víctimas, viene trabajando hace muchos años, pero sí se tuvo que conformar una mesa entre el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad para poder hacer un trabajo en conjunto, especialmente en ciertos municipios donde las áreas de asistencia a víctimas estaban, digamos, con menor capacidad de hacerlo. La Plata es uno de esos casos. Digo, básicamente por la cefalía en la que tuvo acéfalo por el tema de Carolina Píparo. Exacto, sí. ¿Y antes de eso funcionaba bien? Sí, digamos, la pandemia nos ha dificultado el proceso de trabajo en conjunto, pero claramente la situación post-acefalía fue mucho peor.
Y si vos tenés que hacer un ranking de las 3 problemáticas que más frecuencia tuvieron esos 20.000 que asistieron, digamos, ¿cuál sería? Digamos, la gente se acercaba ¿por qué cosas? Bueno, nosotros presentamos ¿Por delitos? Claro, depende de cada uno de los temas. En acceso a la justicia presentamos un informe nosotros de los 20.000 casos que después se los voy a acercar para que tengan la estadística también. Las 3 problemáticas centrales fueron acceso a la seguridad social, que es una diferencia que vemos respecto del informe de los 10.000 casos que presentamos en diciembre, donde la problemática principal era el acceso a la salud. Digo, ¿por qué? Porque lo que nos pasó el año pasado es que, como todos los hospitales generales, en la mayor parte de los lugares, ¿pero en las salas... tenían que recurrir a la justicia porque no podían acceder a un centro de salud? No, es que el dispositivo es de acceso a derechos en general, entonces la gente se acerca a una problemática. Puede ser de acceso a la jurisdicción, de acceso al Poder Judicial concretamente, o puede ser algún otro trámite que no está pudiendo gestionar, porque también sabemos que existe, ¿no?, alguna problemática en el acceso digital, que fue lo que nos ha obligado la pandemia a acceder necesariamente, y eso hace que la articulación del Estado sea mucho más rápida. Lo que hacen los CAJUS, los Centros de Acceso a la Justicia, es ponerle cara al Estado en el territorio, decimos nosotros, para que la mesa de entrada del Estado en los barrios. Sí, sí. Pero bien, igualmente en el informe de los 10.000 casos, el 50% de los casos era de acceso a la jurisdicción. Y eso tuvo que ver con la problemática de la primera etapa de la pandemia para que todos los estamentos del Estado, digo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, puedan encontrar los modos de trabajar de manera dinámica y de manera digital o con estos dispositivos que hemos logrado crear en cada uno de los espacios, ¿no? Esta preocupación que vos ves, y que bueno, tenés un cargo y un laburo, porque está esa preocupación claramente de que la gente tiene dificultades para acceder a la justicia. ¿Notás que la comparte el Poder Judicial? Algunos sectores sí, otros no. Digo. ¿Los que conducen el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires? No, hay ciertos sectores que sí. Yo veo en algunos jueces de la Corte, digo, se han creado mesas, hemos impulsado mesas en conjunto con el Poder Judicial. Hay una mesa respecto, por ejemplo, del derecho a ser oído de las niñeces, que para nosotros ha sido muy importante, porque por ahí pasan o ocurren cosas que de alguna manera violentan los derechos de niños y niñas, digo, o no encontramos el espacio para que el Poder Judicial realmente se tome el tiempo en persona, los jueces, de tomar audiencias para con niños o encontrarse con las víctimas. Cambia mucho el paradigma del funcionario o la funcionaria judicial cuando logra escuchar a las víctimas. Eso es un punto en el que nosotros trabajamos, de pedirle a los que tienen y las que tienen responsabilidades que sean ellos mismos y ellas quienes escuchen a las víctimas y a las personas damnificadas, porque realmente cambia mucho el procedimiento cuando eso ocurre de cuando no ocurre, ¿no? Claro. Por ahí, como para ir cerrando el tema, si querés, de gestión, volvemos a la política, pero hubo un tema que tuvo al Ministerio de Justicia bastante en el centro de la escena el año pasado, que fue el tema de la liberación de presos, o más bien el fallo de la justicia que habilitó a que se pudieran hacer domiciliarias los presos que estaban en condiciones sanitarias. ¿Eso cómo impactó, cómo repercutió? Digamos, ¿vos tenés algún tipo de intervención en eso? Mirá, nosotros participamos incluso en las mesas de mediación que hubo desde el Ministerio de Justicia en las unidades penitenciarias. La realidad que la información que circuló, que no era real, digo, porque el fallo incluso tenía criterios concretos de quiénes eran las personas que sí podían salir, que incluían a menos de 400 personas en relación al total de los detenidos en unidades penitenciarias, de los cuales salieron muchísimo menos. Digo, y además eso depende concretamente del Poder Judicial, la determinación de quién sale o quién se queda en unidades penitenciarias depende del Poder Judicial, no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Ahora bien, había una problemática relacionada al problema de los privados y privadas de la libertad, que cuando nosotros llegamos encontramos una superpoblación carcelaria que era tremenda, digo, y por eso se ha anunciado y se viene desarrollando el plan de ejecución de infraestructura penitenciaria más grande de la historia. Esto es una deuda histórica que tiene la provincia para con el sistema penitenciario en general, pero además una huelga de hambre por falta de alimentos, digo, y falta de atención sanitaria mínima y básica que está en toda la normativa de derechos humanos, digo, porque uno puede pensar una cosa u otra, pero la normativa de derechos humanos es clara y digo, es lo mínimo en la alimentación y la cuestión sanitaria, ¿no? No, bueno, eso ni siquiera estaba resuelto en este sentido, pero sí quiero aclarar, porque me parece importante, que esa información que ha virado y que se ha masificado no es una información que realmente condiga con los datos concretos. Y los datos concretos están, porque ahí también hubo, te tengo que decir, obviamente te estoy haciendo cargo de cosas que me parece que no te corresponden, pero en su momento el Ministerio de Justicia no fue claro con la información, no dio esos datos. Por ejemplo, si uno quiere saber hoy
efectivamente cuántos detenidos, procesados o condenados obtuvieron Esos un beneficios procesales. Claro, procesal pero por el ese fallo dato justamente lo tiene que tiene la darlo el justicia. Poder Judicial. Ah, claro, bueno, porque está no bien, corresponde, en realidad nosotros tenemos un deber de cuidado y responsabilidad. Digo, nosotros, yo me acuerdo que este no es mi área, sí, pero también, sí igual Sí. es el ministerio en el que trabajo y sé todo lo que se viene haciendo, pero sí es un dato que realmente corresponde al Poder Judicial porque ustedes tiene lo las tienen al dato características de también, ¿o no? departamentos judiciales. Yo no lo No, tengo, no, vos no, pero no. digo, ¿el ministerio lo debería tener o no? Entiendo que sí, pero digo, me parece que es algo que concretamente se lo tiene que informar el Poder Judicial, porque tiene que ver con las determinaciones del Poder Judicial Sí, sí. justamente en relación a cada Sí, uno. sí, que el que firmaba de la los- liberación, o sea, la domiciliaria era un juez, Totalmente. no era ALAC. No, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad de intervenir en ese sentido. Digo, lo único que sí hace es informar en relación a si el interno trabaja, no trabaja, estudia o no estudia, pero después esa decisión, incluso con los informes, la toman siempre los jueces. Claro, y con respecto al tema de las vacunas para los detenidos, que tuvo que hacer justamente un fallo judicial para que ahí hay un derecho que también está lesionado, que es una... Sí, igualmente se está avanzando muchísimo. Creo que la llegada masiva de vacunas a la provincia de Buenos Aires, en lo nacional, digo, en noviembre apareció la vacuna como una posibilidad en diciembre, ya empezaron a llegar masivamente las vacunas a la Argentina, hemos sido uno de los países que promedio más ha vacunado, la provincia de Buenos Aires viene avanzando muchísimo en ese sentido y eso también nos ha permitido hacer la vacunación en el marco de las unidades penitenciarias. Están vacunando ahora en las unidades Se penitenciarias. está haciendo la vacunación, sí. Bien, yo te quería hacer una consulta. Recién hablabas de la superpoblación de las cárceles, que es un problema histórico que se agravó en los últimos años, en los últimos 4 años de María Eugenia Vidal. El otro día la gobernadora, ex gobernadora, medio que le criticaba a Sergio Berni algunas decisiones en materia de política de seguridad. Decía, nosotros metimos preso a mucha gente, a muchos narcos, a muchos delincuentes, digo, y después los liberaron. ¿Qué situación medio extraña de explicar, ¿no? Primero, si es verdad. Mirá, eso hay que preguntárselo al Poder Judicial y entiendo que Pero digo, la ex gobernadora... la población carcelaria se aumentó tanto durante los 4 años de María Eugenia Vidal, tanta gente metieron Sí, presa. aumentó la superpoblación, pero sin ningún tipo de infraestructura ni ningún tema de solución de fondo. Y básicamente habría que preguntarle también a la ex gobernadora, que hoy es candidata por otra... Por Capital, ¿no? Que ha cambiado también de lugar de residencia y de origen político, también en relación a, digo, ha habido o se está investigando cuáles son las vinculaciones entre la mesa judicial, el Poder Judicial y el gobierno que ella representaba en la provincia de Buenos Aires. Habría que preguntarle a ella también cuáles son las determinaciones y asimismo también por qué se llegó a la situación crítica en la que encontramos el servicio penitenciario, como tantos otros lugares. Digo, encontramos una situación crítica en el sistema de salud, una situación crítica en el sistema educativo. Digo, se habla mucho del sistema educativo hoy por hoy. En La Plata, sin ir más lejos, nos encontramos con 80 escuelas a las que ya pudimos arreglar y 36 escuelas que estamos ejecutando los arreglos porque estaban inhabilitadas para poder iniciar su periodo de clases. Digo, pensando que acá el intendente Garro es un intendente del mismo origen político que la gobernadora Vidal. Entonces, Sí, pero a ver, hay algunos temas ahí para tener que trabajar, me parece, en conjunto que son importantes. Abriste Está las bien. puertas del infierno. ¿Viste? No, volvemos a la campaña, volvemos a lo político, y ya que hablaste de educación, vos decís, ahí había 80 escuelas que no estaban funcionando, pero igual si hubieran estado funcionando no hubiera habido clases, porque este gobierno o esta decisión política de la provincia y de la nación fue, digamos, casi como un dogma que no haya clases. O sea, puede haber de todo, pero no puede es pero no una hay decisión clases. política de este gobierno. Digo, esto está demostrado que en otros países del mundo funcionó de la misma manera, incluso en Israel, digo, en países del primer mundo o muy avanzados. En países o del primer desarrollados. mundo y otros países se fue y se vino. Sí, acá no se tiene que ver con la cantidad de contagios per cápita. Digo, en esa situación la cantidad de contagios ha determinado en la mayor parte de los sistemas de los países del mundo sanitarios la determinación si había que tener o no clases, porque además se ha demostrado que la vuelta a clases de la primera parte del año ha generado un aumento de los contagios que nos llevó hacia la segunda. También ola. los parámetros los ponen los Bueno, gobiernos. pero los parámetros Los no ponen los eran gobiernos. fuera de escala, no eran fuera de escala, incluso lo nombró tanto Kicillof como también lo demostró Alberto en todas las estadísticas que se han mostrado. Digo, también es una determinación política, hay una determinación política en el modo en que se cuida o no, para eso hay que estar en la gestión. Cuando estuvo en la gestión, tanto Vidal como Garro como Macri han mostrado cuál es la política de educación que tienen y tuvieron. No se ha invertido absolutamente en nada, ni en infraestructura. Y por eso hay que cerrar la escuela 1 año y medio. No, para nada. Yo no creo que haya que cerrar las escuelas 1 año y medio. No creo que sea descontextualizado el proceso. Vos imaginate que qué mejor que abrir las escuelas todo el tiempo que se pueda. Digo, es claro que eso genera una tensión en las casas,
que la gente tiene que estar mucho más atenta, mucho más presente, tiene que estar con los hijos e hijas todo el tiempo. Digo, hay una situación que no nos permitía tampoco volver a la presencialidad en el trabajo, y eso para nosotros es una prioridad porque estamos trabajando en la reactivación económica todo lo que podemos. Ahora, sí hay una escala que se ha mostrado en todos los países que han llevado adelante políticas de cuidado muy importantes, porque hay otros países que no lo han hecho y se ha mostrado, digo, la cantidad de contagios y la cantidad de muertos. De contagios en el ámbito escolar y con el sistema escolar no está. No es necesariamente ahora determinado, sí, porque desde la... Hace un mes y medio Cava ya tiene... Casi un mes hace que está y la diferencia... Bueno, Cava tuvo que ir y volver en las determinaciones. Bueno, por eso, pero ir y volver sí. Sí, bueno, está bien. Eso también genera cierto desorden en el proceso educativo que no ha demostrado tampoco ningún avance espectacular. Digo, me parece que sí, nuestra prioridad como gestión ha sido siempre cuidar la salud. Yo no creo que nadie pueda pensar que alguien va a pretender suspender las clases con algún tipo de voluntad política de que no te genera ningún beneficio. Claramente la decisión tenía que ver con la cantidad de contagios. Tal vez porque desde otro lado decían que había que abrir. No, no creo para nada. Mirá, nosotros creo que todos los que hacemos y le dedicamos la vida a esto, especialmente en esta gestión, le dedicamos el 100% de nuestra vida a esto. Esto te lleva mucho tiempo. Nosotros vivimos en La Plata, trabajamos en la provincia de Buenos Aires y queremos, por supuesto, mejorar las condiciones. La verdad nos hemos encontrado con una provincia muy destruida, con una situación muy grave, y realmente eso nos ha llevado a tener que trabajar mucho más profundamente. Yo creo que el tema de las clases, digo, tiene una explicación muy clara, tiene que ver con los contagios y sin ningún lugar a duda, cuando se pudo volver, se volvió y se va a mantener todo el proceso educativo en la presencialidad, todo lo que se pueda. Sumado a ello, nunca se suspendió el sistema de clases, y por eso también es desconocer el trabajo de docentes que han llevado, y de padres y de madres, digo, que han sostenido el proceso educativo de sus hijos e hijas con mucho esfuerzo y que ha sido muy dificultoso. Claramente hay que evaluarlo, eso creo que hay que evaluarlo, porque también la conectividad es un problema, la brecha digital que existe en la Argentina es un problema que tiene una explicación, porque se cortaron todo el sistema de poder generar mayores accesos durante los 4 años de gestión de Macri, que se dejó de entregar computadoras, se dejó de invertir en el esquema también de los servicios. Hoy estamos ante una discusión central que es si el Internet y la telefonía móvil son servicios públicos. Ya se ha querido declarar, digo, estamos en ese medio de ese conflicto. Me parece que es muy importante y que es central determinarnos y discutir entre la sociedad civil también si para nosotros el Internet o no es un servicio básico, que sin duda yo creo que Lucía, lo es. Todos nosotros no podemos vivir sin eso ya, ¿no? Una o dos o tres ideas para llevar al una sola porque mira, está haciendo el helicóptero ya. Bueno, una idea así que va a ser tu bandera inicial en la legislatura bonaerense. Les digo las dos muy rápidas. Una es rejerarquizar la ciudad de La Plata. Yo creo que la ciudad de La Plata es la ciudad capital. Necesitamos trabajar mucho. Es una ciudad planificada, pensada, estructurada y que tiene y tuvo mucho potencial y lo mostró. Bueno, hay que unir la ciudad, hay que trabajar con el comercio de la ciudad, hay que trabajar con el puerto, hay que empezar a gestionar fuertemente en el sector productivo. ¿Una ley de algo? Sí, claramente, sí. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con poder rejerarquizar La Plata en el ingreso de la obra, en el trabajo presupuestario, en la tasa de capitalidad, digo, entre tantos otros elementos que hay. El segundo es un trabajo vinculado a la agenda de la juventud. Digo, yo soy muy joven, o no sé si tan joven, pero tengo 33 años. Relativo, claro. Es relativo, depende, tengo 33 años, y creo que hoy la agenda de la juventud, si bien pareciera indicada u orientada más a temas como tiene que ver con el ambiente, digo, la alimentación, que son súper importantes, también a las juventudes nos preocupa mucho el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, y voy a trabajar mucho para que esos derechos puedan existir y las juventudes, las personas, digo, el futuro de la sociedad, tengamos la posibilidad de vivir en una provincia mejor y con derechos. Bien. Lucía Yáñez, precandidata a diputada provincial, que no va a ir a ninguna interna con nadie, o sea que ya es candidata. El 12 a las 6 de la tarde es candidata. Exactamente. ¿No? El 12 a las 6 de la tarde. Me vuelven a invitar cuando sea candidata. Sí, ¿no? sí, te vamos a invitar porque nos quedan muchas cosas para hablar. Dale. Así que por ahora muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones, por favor, así se enteran de todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y nosotros los invitamos para que la próxima semana los convocamos para un nuevo encuentro el lado P, acá en Infocielo TV, como todas las semanas, toda la provincia y todos los temas.